Vamos a hablar sobre este temas del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, ¿verdad? Con este mensaje, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Padre, en este hermoso día, permite que tu palabra hable a nuestros corazones. En ningún momento, Señor, mi intención es ofender o lastimar a nadie. Mi deseo principal es que tu palabra, Señor, hable. Y en temas tan importantes como el día de hoy que vamos a ver, si hay alguna duda, si hay alguna molestia, puedan ir a tu palabra y revisar lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos que tú también abras nuestros corazones y nuestro entendimiento y que sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. El último capítulo, mis hermanos, del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, termina hablando sobre Juan el Bautista. El hombre que prepararía el camino al Señor Jesucristo. Y ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, el doctor Lucas habla de manera detallada sobre el anunciamiento, ¿verdad?, a su padre Zacarías y a su madre Elizabeth, el anunciamiento de la concepción de Juan. Y luego vemos, ¿verdad?, que se cumple como el ángel dijo y nace Juan. Esa historia la logramos ver con nuestro hermano Abraham Lechuga hace unas semanas, pero 6 meses después de esta historia de Elizabeth y de Zacarías y del advenimiento también de Juan el Bautista, también el mismo ángel que visita a Zacarías, el ángel Gabriel, visita a una virgen de la ciudad de Nazaret, llamada María. El ángel le anuncia a esta joven que era muy favorecida por Dios. Era muy favorecida por Dios y que ella llevaría en su vientre al Hijo del Altísimo, a quien le tendrían que poner por nombre Jesús, que significa Salvador. Y poco tiempo después, María va a visitar a su parienta Elizabeth, pues el mismo ángel Gabriel le había dicho que Elizabeth, su parienta, también había concebido hijo en su vejez. ¿Sí? Aquella que era estéril, aquella que tenía afrenta, ¿verdad?, ante la comunidad en la que vivía, Dios estaba haciendo un milagro hermoso. Porque el ángel mismo le dice a María, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Nada, mis hermanos. Y cuando llegó María a visitar a Elizabeth y le saluda, lo que leímos, la criatura, ¿verdad?, en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Yo muchas veces he visto esta reacción con mis propios hijos cuando de alguna manera saltaba, veía yo cómo mi esposa hacía el movimiento, ¿verdad?, de cómo se está moviendo el niño. No me imagino ese salto de alegría de Juan, ¿verdad?, ahí en el vientre de su madre. ¿Qué tan fuerte saltó? Pero lo que sí sé que exclamó y de manera fuerte Elizabeth fue: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí?
Note que nunca se expresa la madre de Dios, sino la madre de mi Señor venga a mí. Y es aquí a donde quiero, ¿verdad?, que meditemos en la palabra de Dios, en la contestación de María a lo que le dice, ¿verdad?, Elizabeth. Y quiero que vea ahí en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, los versículos 46 y 47. Nada más vamos a ver el día de hoy estos dos hermosos versículos. Versículo 46 y versículo 47 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Esta es la contestación, el inicio de la contestación que da María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lo voy a volver a repetir, mis hermanos, porque es hermoso la expresión, lo que sale de la boca de esta joven María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Qué manera tan hermosa, mis hermanos. Qué manera tan hermosa de detallar cada palabra y todo lo que aconteció por parte del doctor Lucas. Y que nos permite mirar esto e imaginarnos ese encuentro, esa visita, ese salto del pequeño. Y una vez que escuchó de parte de Elizabeth, María, el decirle: ¿cómo es esto? ¿Cómo se me concede a mí ese privilegio, verdad?, de que la madre de mi Señor venga a visitarme. María abre su corazón, abre su boca y da esta adoración hermosa. A esta parte, parte de la Escritura se le conoce como el Magnificat, ese canto de María. Pero, en primer lugar, mis hermanos, necesito poner en claro algo, y lo repetía yo y lo decía en mi oración. No es mi intención ofender a nadie. No es mi intención señalar a nadie, ni ofenderle tampoco en sus convicciones. Mi única intención es que veamos lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Para qué? Para que prestemos atención y veamos que a lo mejor muchas cosas que nosotros creemos o hacemos o practicamos no están de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Por eso es que digo, en primer lugar, necesito poner algo en claro. María nunca declaró ser salvadora, intercesora, redentora de nadie. Tampoco hay un pasaje que diga que ella dijo, ¿verdad?, yo soy la madre de Dios o la madre del Hijo de Dios. No hay ninguna cosa así. Ni antes ni después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay, y vuelvo a repetir, no hay nada escrituralmente hablando que avale estas ideas y que muchos tienen. Pensar que María es corredentora, cosalvadora, intercesora, que puede interceder delante de Dios por mí, que le puedo pedir. No hay nada, y con todo respeto lo digo, no hay nada que avale estas ideas de manera escritural. Sino que al contrario, sino que todo lo contrario. Lo que sí declaró María fue que ella necesitaba
un Salvador, un Redentor para su vida también. Eso sí lo declaró ella. Y después usted puede leer allá en casa, por favor, y lo pueda leer a su familia desde el versículo 46 hasta el 55 de este capítulo 1. María expresa un cántico de adoración, un cántico de alabanza a Dios, de sus convicciones más íntimas. Aquí nos permite, ¿verdad?, el doctor Lucas escuchar la expresión más íntima de María delante de su Dios, por lo que Él estaba permitiéndole en su vida. Y mis hermanos, si hay que hablar de alguien, uno debe de conocer a la persona y saber por lo menos lo que pensaba la persona o creía la persona. Porque si no es así, hermanos, simplemente especulamos sobre la persona. Hace mucho tiempo que el Señor nos permitió a mi esposa y a un servidor de hacer la traducción de un libro. ¿Cómo fue atacado por parte de la iglesia este hermano? Un día me habló un hermano y me dijo: ¿cómo es posible que ustedes, verdad, tradujeran a este prácticamente hereje, ¿no? Que dice esto y esto y esto y esto y el otro. Y yo le dije: a ver, hermano, ¿alguna vez tú has leído el libro? No. ¿Conoces de él, hermano? ¿Sabes quién es? ¿Sabes lo que piensa? ¿Lo que cree? No. Pero me dijeron. No, no es así. Si tú no conoces a la persona, si tú no sabes de la persona, solamente vas a especular y puedes levantar falsos incluso de lo que realmente es esta persona. Podíamos caer en el grave error de decir más de la cuenta o ir al contrario, no darle el crédito que se merece. Y su primer impulso de María, al saber que sería la madre del Hijo de Dios, fue adorar a Dios. O sea, la palabra adoración quiere decir darle el lugar que se merece, darle el lugar que le corresponde. Y note cómo inicia su canto. Engrandece mi alma. Engrandece mi alma. Y esta palabra engrandece quiere decir hacer grande, aumentar, reconocer como grande, tener en alta estima, ensalzar, darle loor, celebrar. Eso es lo que estaba haciendo María delante de Dios. Aquí simplemente María declara un hecho: que su alma exalte al Señor por su grandeza. Y por eso les animo, hermanos, que esta porción la lea usted una y otra vez para que usted vea de qué manera tan íntima y tan personal María conocía de Dios. María creía en Dios. María sabía perfectamente que Dios cumpliría su promesa de enviar a su Hijo. Y qué hermoso que a ella le toca ese privilegio, ese honor único que no se vuelve a repetir. Así que, mis hermanos, qué hermoso que nosotros podamos venir a la Escritura y ver qué dice la Escritura. Contrario a lo que muchos creen, María no estaba afectada por la vanidad o el orgullo, por el gran privilegio que le fue otorgado.
porque podemos ver que desde su encuentro con el ángel Gabriel, cuando este ángel le anuncia que era muy favorecida por parte de Dios, vemos a una joven creyente en Dios, que simplemente le contesta de manera hermosa y humilde: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto lo ve en el versículo 38 del capítulo 1. ¿Se puede usted dar cuenta que su yo estaba bajo el control de Dios? Porque Él era todo para ella. ¿Se va usted dando cuenta qué tan diferente presenta la Escritura lo que muchas veces, ¿verdad?, vemos o oímos? Y quizá usted y yo diríamos que ella tendría todo el derecho de sentir ese orgullo. Y estoy de acuerdo. De los millones de mujeres, ¿verdad? Solamente una fue privilegiada. ¿Qué vio Dios, el Todopoderoso, en esta joven? Solamente Dios lo conoce. Pero a Dios le agradó lo que vio y le permitió ese privilegio, ¿verdad?, irrepetible. Entonces muchos de nosotros diría, ¿verdad?, pues claro que tiene, ¿verdad?, el poderlo hacer, el sentirse orgullosa. Dígame quién no de nosotros, cuando nos dan un título, cuando nos dan un premio, ¿verdad?, por nuestro esfuerzo o por lo que hicimos, nos sentimos orgullosos de eso. Decimos gracias, pues mi esfuerzo, el quemarme en las pestañas en esto, pues ha logrado que tenga esto. Pero al saber que Dios, en el caso de María, al saber que Dios la había escogido para ser la madre de su hijo, su único pensamiento era en la grandeza de su Dios. Su único pensamiento era en la grandeza de su Dios todopoderoso y no en su propia posición de honor. Su alma, dice, engrandece al Señor y su espíritu se regocija en Dios, su Salvador. Ahora note usted lo que dice María y lo que menciona aquí María. Menciona su alma y su espíritu. Sobre todo para todos aquellos que muchos piensan que somos bipartitas, ¿verdad? Cuerpo y espíritu nada más. No, la Escritura nos enseña que somos seres tripartitas, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Y aquí, ¿verdad?, ocupa dos de esas tres María, su alma y su espíritu. Y el alma, mis queridos hermanos, habla de ese ser inmaterial del hombre, en donde está la sede de nuestros afectos, de nuestras emociones. Pero el espíritu es la ventana de nuestra personalidad. El espíritu es lo que nos conecta con nuestro Creador. Y lo que está aquí diciendo María es que sus afectos, o sea, sus emociones, los impulsos unidos a su cuerpo, que incluso pueden controlar sus acciones, estaban ocupados completamente con pensamientos de la grandeza de su Dios. Para ella, Dios lo era todo y no ella. Porque ella misma incluso dijo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Quién soy yo delante de mi Dios? Qué diferente perspectiva
de la que hoy se tiene de ella. Y yo incluso me pregunto, ¿qué diría ella de lo que la humanidad ha hecho de su persona? De lo que la humanidad piensa sobre ella. ¿Estaría de acuerdo ella con la adoración o la veneración que se le da? Cuando ella en ningún momento se señaló a sí misma, sino que en todo momento señaló al que debería uno de darle la honra y la gloria. ¿Qué pensaría ella al ver que muchos creen que es mediadora entre Dios y el hombre, corredentora con el Señor Jesucristo? Que puedo decirle y orarle para que me conteste o me haga un milagro. ¿Qué diría, mis hermanos? De acuerdo a lo que dice la Escritura, creo que volvería a señalarnos, ¿verdad?, lo que desde un principio dijo. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque este es el punto principal al que quiero llegar el día de hoy, mis hermanos. La pregunta sería, ¿necesitaba entonces María de un Salvador? De acuerdo a lo que ella misma dijo, sí. Sí, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esas fueron sus palabras. Esas fueron sus palabras. Y podemos pensar que Dios era el Salvador de María de dos maneras. En el sentido general, en cuanto a la salvación del pecado. Todo ser humano necesita salvación. No hay acepción de personas. Dice la Escritura en Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos desde Adán y Eva estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y versículo 5. Todos necesitamos de salvación. María sabía eso y María lo exclamó de esa manera. Al igual que toda la humanidad, necesitaba de redención, del perdón de pecados. Pero también está en el sentido peculiar de cuidarla, de protegerla durante los difíciles días que le vendrían a su vida, hasta aquel día triste que la vemos al pie de la cruz. Pero hay una clave más, hermanos, de que ella creía en la promesa de Dios de la salvación a través del Mesías, a través del Señor Jesucristo. Y es la palabra regocijo. Y mi espíritu se regocija. No puede haber, hermanos, un mayor gozo, no puede haber una mayor alegría para un ser humano que el ser alcanzado por la gracia de Dios. E incluso Elizabeth le dijo, dichosa, sí, dichosa la que creyó. Todas esas mujeres judías que sabían de la promesa de Dios desde Génesis 3:15, la promesa que haría, ¿verdad?, de la visita de Dios a este mundo a través del Señor Jesucristo. Muchas de ellas esperaron ser utilizada, ser el medio para que viniera el Mesías. Y Elizabeth le dijo, dichosa tú, porque creíste. ¿Creíste en qué? En las promesas de Dios. Creíste en lo que Dios iba a ver. Y no hay mayor alegría, hermanos, no hay mayor alegría que conocer el perdón y la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía que Dios visitaría
Ella sabía que mandaría al Mesías prometido y ella sabía que Dios cumpliría con su promesa. Los expertos en griego, no soy experto en griego, dicen que la palabra regocijo que aparece aquí en Lucas está en el tiempo pasado definido, que es por eso la respuesta de María a su adoración y la sumisión de ella delante de Dios. Porque creía. Esto me hace pensar en aquel hombre llamado Simeón, que también en el capítulo 2 de Lucas es mencionado. Este hombre esperó casi toda su vida, ¿verdad?, la llegada del Mesías. Creía también que Dios cumpliría con su promesa. Creía que Dios iba a mandar la consolación de Israel, o sea, el Salvador prometido. Y cuando lo ve, él bendice y adora a Dios por cumplir con su promesa. E incluso, qué hermosas palabras cuando él dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque lo he visto. Eso es creer. Simplemente Dios lo confirmó. Y en el caso de María es la misma situación. Ella creyó. Ella sabía. El Señor Jesucristo todavía no había llegado. La promesa de Dios todavía no había llegado. Pero Dios cumplió su promesa. Y el plan profético de Dios, ¿verdad?, se lo estaba presentando a ella. Incluso al conocer que Elizabeth, su parienta, también Dios había hecho un milagro maravilloso. ¿Y por qué no, por ejemplo, veneramos o adoramos a Elizabeth, que también le anunció el mismo ángel Gabriel, ¿verdad?, a ella? ¿Por qué no lo adoramos? Porque hizo un milagro. Tenemos que regresar a lo que la Escritura dice y creer lo que la Escritura dice. Si no, terminamos lo que decía el apóstol Pablo a los Colosenses. Terminamos con doctrina de hombre, con enseñanza de hombre. Y debemos de tener mucho cuidado en ello. Nadie puede adorar a Dios, y escúchalo bien, nadie puede adorar a Dios sin primero conocerle. Conocer a su Hijo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo dice: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso tiene que taladrar nuestro corazón, mis hermanos. No podemos a través de la religión, no podemos a través del pensamiento del hombre, no podemos, ¿verdad?, a través de la costumbre o de las ideas acercarnos a Dios. Hay una sola manera de acercarnos a Dios y es establecida por Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo. Y María creyó que Dios cumpliría. María declaró la necesidad también de ella de un Salvador. Y cuando vio cumplido esa promesa, adoró y se regocijó. Nada más. No hay más. No podemos agregarle más o quitarle, porque tampoco eso es correcto. Hay que conocer lo que la palabra de Dios dice de la persona. Y quiero terminar con esto. Y usted que me escucha, ¿ha creído en Cristo como su Salvador?
porque hasta el día de hoy Dios le ha permitido la vida. Hasta este momento Dios ha tenido misericordia de que no parta usted de este mundo sin antes arreglar cuentas con nuestro Creador, a través del sacrificio que nos puede hacer aceptos, que nos puede acercar al Padre, a través de Cristo. ¿No le encantaría también tener ese gozo, esa seguridad, esa esperanza, ese regocijo el día de hoy? Yo le invito. Hace 2000 años, una joven fue visitada por el Dios Todopoderoso y le dio el privilegio, el honor de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y esta joven mujer, lo único que había en su alma y en su espíritu era adoración y era regocijo delante de su Creador. Nunca pidió ser ella el punto de atracción. Nunca pidió ella que se le admirara a ella, que se le pidiera a ella. Como el Señor Jesucristo sí lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él sí dijo eso, no María. ¿Que será recordada por generaciones? Claro que sí. Y eso lo dijo Dios, que iba a ser recordada por esa dicha y ese privilegio que Dios le dio. Pero nunca, y lo digo con todo cariño y respeto, nunca enseña la Escritura que hay que darle adoración o veneración o pensar que puede interceder o hacernos un milagro. Nunca. Y lo digo para que, si usted no está de acuerdo conmigo, adelante, vaya usted a la Escritura. Vaya usted a la Escritura, y si usted encuentra algo que diga: mire, se equivocó porque aquí lo dice, con todo gusto estoy dispuesto a escuchar y a reconocer. Pero la Escritura no habla nada de eso. La persona principal de la que hablamos hoy no habla nada de eso. Entonces, ¿por qué nosotros transgiversamos lo ordenado por Dios? El que vino al mundo, el que vino a dar su vida por todos nosotros, fue el Señor Jesucristo. El que es el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. El que es el mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. El que derramó su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios es el Señor Jesucristo. Y nada más. Así que le invito a conocer estas hermosas historias que están en la Escritura y conocer a los personajes de la historia más maravillosa que puedas encontrar. Dios cumpliendo su promesa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos tantas gracias, porque en verdad eres un Dios todopoderoso. Y podríamos repetir las mismas palabras de María. Que nuestra alma te engrandezca a ti, Señor. Que nuestro espíritu se regocije en nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ello. Y yo te pido, para el que el día de hoy estuvo escuchando, si también desea tener
este gozo, esta seguridad, esta confianza que tú nos das a través de Cristo, también pueda venir delante de ti y pedirla. Pueda pedir perdón por sus pecados. Pueda reconocer que tú cumpliste tu promesa de enviar a tu Hijo, porque nos amaste tanto. Y que no se quedó en el pesebre, y no se quedó en la cruz, y no se quedó en la tumba. Resucitó y está sentado a tu diestra. Que pueda poner toda su confianza y su fe en el único que nos puede salvar. Y gracias por esta mujer, por María, porque tú le diste este privilegio maravilloso, único, de llevar en su vientre al Hijo del Altísimo. Pero también gracias porque nos permites ver a través de sus palabras lo que había en su corazón. Y recordarnos, quien se merece toda la honra y toda la gloria, eres tú, Padre, por cumplir tus promesas al enviar a tu Hijo. Cumpliste, Señor, cumpliste. Gracias por ello. En el nombre de Cristo. Amén. De verdad me da mucho gozo poder compartir esto y espero sea de bendición. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén.